Hola, bienvenidos a esta segunda parte, a esta segunda clase. Mi nombre es José Gabriel Núñez, dramaturgo, docente específicamente de la materia análisis de texto, y también me he dedicado a la investigación como producto pues del contacto que tengo con esta área. En la primera parte nosotros estábamos hablando de lo que en qué consiste pues este trabajo que estamos haciendo, y es sencillamente cómo se lee, se interpreta una obra de teatro, el texto. Dejamos muy claro que nos referíamos al texto, a la parte escrita y no a la puesta en escena. Resumiendo brevemente, pues dijimos que hay que tener conocimiento de lo que es la estructura dramática de una pieza, la cual está integrada por una serie de elementos, de factores, desde el punto de vista literario, y acá señalaríamos, pues, haciendo un ligero resumen, cuáles son estos elementos. Serían el argumento, el tema, el conflicto. Estos tres primeros, como son la base de la obra, son los que vamos a tocar, a tratar durante estas tres clases, y el resto pues quedará para más adelante. Serían la trama, la progresión dramática, los giros dramáticos, el clímax y el desenlace. De esta manera se decodifica un texto teatral. Para escribir un texto teatral o para analizarlo, nosotros tenemos que tener en cuenta cada uno de estos puntos y pues de una manera rigurosa llenarlos. Nosotros hablábamos entonces en un principio del argumento, estuvimos hablando y decíamos que el argumento es la historia que escoge el dramaturgo para desarrollar o para contarla en su obra de teatro. Decíamos que no debía ser narrada, la narrativa pues es un poco la enemiga del texto teatral. El texto teatral está destinado a contar la historia, pero en función de lo que llamamos la acción dramática, del diálogo, porque el destino del texto teatral no es la lectura íntima que ocurre cuando se lee una novela. Es un solo espectador, estamos nosotros solos con el autor. El teatro pues tiene una función distinta, que es la función final, es la representación de la obra. Este es un ligero resumen de lo que habíamos dicho. El argumento pues es la historia que plantea el autor, la historia que narra, la historia, el cuento, que el autor utiliza para el otro punto, que como es señalado aquí, el tema del cual vamos a hablar hoy. Habíamos tomado como ejemplo la historia de Medea, la tragedia de Eurípides, en donde una mujer hechicera que ha traicionado a su patria, a su padre, huyendo pues con el vellocinio de oro que le da poder, fortaleza a Jasón, de quien ella se enamora perdidamente, y que no queda claro nunca si Jasón realmente le correspondió o sencillamente se fue con ella para tener el vellocinio de oro. Lo cierto es que ellos huyen y se radican en Corinto. Allí Jasón se enamora de la hija del gobernante, del rey, que es Creonte, y Creusa es la novia. Esto desata la cólera de Medea, quien planifica algo diabólico, y a través de un regalo muy especial que ella prepara como buena hechicera, el manto y la corona que le llevan a Creusa, sus propios hijos y al propio Jasón, lleva un veneno, una carga mortal, mueren tanto Creusa como Creonte, pero ella no está satisfecha con este acto porque piensa que no va a herir tan profundamente como ella quiere a Jasón,
y Medea termina asesinando a sus propios hijos. Lo cual ya se imaginan pues, el horror de Jasón al ver aquel crimen espantoso, y pues ella finalmente se va huyendo. Esta es la historia, este es el argumento. ¿Qué diferencia el argumento del tema? Mucha gente lo confunde, y posiblemente este sea el objetivo de este encuentro que tenemos, diferenciar estos tres puntos claves en el análisis de cualquier texto teatral o de cualquier obra teatral. Vámonos con el segundo punto, el tema. El tema es la idea central de una pieza. El dramaturgo pertenezca a las líneas estéticas que pertenezca. El dramaturgo, aparte de la historia, se tiene que plantear, se debe plantear, y de hecho los buenos dramaturgos se plantean siempre un propósito, una meta, llegar a algo, a un contexto, a una denuncia, a una exposición, que la hacen a través de esa historia que nosotros contamos. Esto es, visualizándolo, el tema. Yo dije la vez anterior, y repito, que a nosotros nos preguntan a veces, ¿cómo comienzas tú a escribir una obra de teatro? Tú tienes la historia, tú empiezas a contar la historia. Muchas veces le digo, no, la historia es como un instrumento. Mi interés es plantear algo, llegar a decirle algo al espectador. Y la historia es un pretexto. A veces eso no se entiende bien. Entonces vamos a ordenarla tal como lo venimos haciendo acá, al revés. Nosotros podemos partir de una historia. A veces a mí me ha fascinado la historia que un suceso que yo he vivido, que he presenciado, un suceso además en el cual, en muchos de ellos, de los cuales yo he participado. Por ejemplo, ¿quién no se ha visto, tocado por algún suceso de la infancia que ha ocurrido en nuestra infancia? Porque nosotros, los niños, y nosotros en nuestra niñez, igual que todos los niños, hemos sido muy vulnerables y siempre hay cosas que nos han marcado, bien que porque han sucedido en nuestra familia, bien porque sucesos que han tenido fuera del ámbito familiar, pero que hemos vivido, nos hemos enterado de cosas a veces terribles y eso nos marca. Eso, la mayoría de las veces, nos sirve como base para desarrollar, a través de ese proceso interno que tenemos, el planteamiento de lo que estamos escribiendo. No se sabe, porque a veces una historia nos motiva a plantear algo, a hacer una denuncia, a llevarle al espectador un punto que le permita abrir su mente, abrir sus ojos, tener una visión distinta de las cosas. Para ello también el dramaturgo tiene un vínculo muy estrecho con lo social, con lo político, con el contexto histórico. De hecho, la dramaturgia contemporánea se dice, pues, que en términos generales, que tiene obligatoriamente que estar ligada al contexto histórico-social. Y los grandes dramaturgos del siglo XX, en casi toda su obra, plantearon un hecho, un determinado tema vinculado con lo social. Desde Ibsen adelante, cuando empieza el teatro contemporáneo, se empiezan a plantear temas que están vinculados con el contexto histórico-social del momento. La política también ha sido un elemento muy importante con todos los movimientos políticos que ha habido en el mundo entero durante el siglo XX y que siguen durante el siglo XXI. Entonces, que quede claro, no sabemos a veces qué viene primero. Si tenemos una historia
que sería el argumento, y con esa historia nos valemos para plantear algo al espectador, que sería el tema. Esa historia tiene que llevar al espectador a definir un hecho, una circunstancia muy clara, muy categórica, que es el objetivo final de la obra teatral. No basta con contar una historia, bien sea trágica, dramática o en comedia, pero que el espectador quede realmente incompleto, por no decir vacío. Obligatoriamente, pienso yo, que tenemos que plantearnos un objetivo que se pueda definir prácticamente en 2 palabras. Ese objetivo es lo que llamamos el tema. El tema de Medea, que se planteó allí en el trasfondo de esa pieza. Ahí está una otra definición. Vamos a dar varias palabras que aclaren lo que es el tema. El trasfondo. El trasfondo de la obra es precisamente eso que estamos buscando definir, el tema. ¿Qué se plantea allí con esa historia terrible que cae pues en lo horroroso, ese crimen que comete Medea con sus hijos, y ya antes había matado a su hermano, todo por el amor a Jasón? En el fondo de la historia lo que hay es una gran venganza. Visualícenlo un poco, acuérdense, reléanla y verán qué hay allí. Medea lo que planifica y su vida es, y el objetivo es una gran venganza. Ese es el tema. Se puede hacer una serie de digregaciones complementarias, pero siempre pesa mucho el desenfreno de su pasión y, por tanto, como consecuencia, la venganza que ella toma de Jasón. Y lo peor que puede hacer es matar a sus propios hijos para que el dolor de Jasón sea el más espantoso pues, que pueda tener un padre. ¿Y qué hay detrás de todo eso? La venganza. Entonces ahí tenemos visualizado la diferencia entre los 2 primeros elementos. La historia, larga historia, llena de vicisitudes, pero que esa historia llega con todos los sucesos que hay, la huida, el robo del vellocinio de oro, la llegada a Corinto, Jasón se enamora, todo aquello, eso va dirigido hacia un punto específico común. En los tiros al blanco hay un centro, ese es el tema. La venganza, y una venganza horrible, la venganza por una pasión desbordada, enajenada, que también hay que considerar la enajenación como parte del tema, la enajenación de Medea, capaz de hacer lo peor por su exceso de amor y de pasión. Bueno, ojalá que hayan quedado claros estos 2 criterios, porque es fundamental separar el argumento del tema. Retomo el hecho de la pregunta que se nos hace: ¿por dónde partimos? Nosotros comenzamos pensando en una historia y comenzamos a escribir la historia, o nosotros lo que nos motiva es el tema, el planteamiento, la venganza, el horror. Si uno llega a presenciar una historia como lo que ocurrió con Medea, que ha pasado en Venezuela, hay varios casos, inclusive de un padre que fue abandonado por la esposa y mató a sus 2 hijos. Siempre hay 2 hijos de por medio como coincidencia con Medea. Entonces, ¿qué nos motiva? ¿La historia en sí? ¿La anécdota? ¿O lo que hay, esa zona oscura que hay detrás de esa historia horrible de Medea? Entonces, de cualquier tema.
ese es el planteamiento. Vamos a dar otra palabra. Se dice que el tema es la tesis que el dramaturgo aborda, bien sea porque sea un problema de índole social, un problema de índole político, el contenido, la sustancia que hay detrás de esa historia, la verdadera intención del autor. Nosotros tenemos a veces intenciones muy malas, y no por agredir al espectador, sino por hacerlo reaccionar. Entonces se dice que en cada obra de teatro que se escriba hay una intención oculta que el espectador descubre. Lo que descubre es el tema, porque la historia se está exponiendo claramente. Pero todo dramaturgo debe tener con su obra, con cada una de las obras que escriba, un objetivo final. Y en gran parte la función social del teatro es transformar al espectador, hacerlos pensar, que el espectador salga, como decía Valle Inclán, salga de la obra de teatro pensando de una manera distinta a como entró. Que al ver la exposición de ese tema, el espectador quede subyugado, sacudido y piense ya de una manera diferente con respecto a eso. Se habla también de la lectura interna, la imagen oculta. El tema a veces es algo oculto detrás de una serie de historias, de vicisitudes. ¿Y qué se esconde detrás de todo eso? Ese es el tema, el planteamiento fundamental. Tenemos entonces, aunque haya discrepancias en algunos, que pueden decir que el verdadero tema no es la venganza, en el caso de Medea, pero bueno, esa es la tesis que más priva. Bueno, parece que se nos acabó el tiempo. Medea nos robó bastante tiempo, pero bien robado. Terminamos por hoy este segundo encuentro. Espero que nos reencontremos entonces para la tercera parte. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.